Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien, inshallah. En primer lugar les pido disculpas por el cambio del horario, por razones de fuerza, por motivos de fuerza mayor. Entonces, inshallah, continuemos sobre nuestras clases sobre la jurisprudencia islámica de la peregrinación. Entonces, alhamdulillah, hemos tratado durante las clases anteriores los pilares de la peregrinación, y ahora vamos a ver las obligaciones de la peregrinación. Cabe recalcar o cabe mencionar que hay una diferencia entre los pilares y las obligaciones, ya en este sentido. Los pilares son los que había mencionado en las clases anteriores, que son los siguientes: al-ihram, con la intención de decir labbaik Allahumma umratan wa hajja, o labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj, o labbaik Allahumma hajja. Es decir la intención, y también eso implica respetar algunas normas, ¿ya? Y eso se llama al-ihram, y también normas. Al-ihram. Después al-sa'i, el recorrido entre Safa y el Marwa. También permanecer en Arafah y el tawaf del día del Eid. Se llama tawaf al-ifada. ¿Ya? Son 4 pilares. Entonces, esos pilares, como decía, o sea, en caso alguien se olvida, por ejemplo, de hacer un pilar, o dejó de hacer un pilar a propósito, ¿cómo sería para corregir eso? No puede, por ejemplo, como vamos a ver en las obligaciones, no puede reponer o pagar una expiación por el hecho de que no ha cumplido con un pilar, no, sino tiene que hacer o tiene que cumplir con este mismo pilar. La recuperación o la corrección tiene que ser con el mismo pilar, ¿ya? Por ejemplo, si no pronuncia la intención diciendo labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj, después de pasar al miqat, el punto límite que que trazó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para los peregrinos, que no pasen sino antes de hacer el ihram. Entonces, si pasa este punto sin haber hecho o sin haber pronunciado la intención, entonces puede, en este caso, aunque sí es un pilar, para recuperar eso tiene que regresar al punto límite, decir la intención, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Voy a hacer umra, es decir, peregrinación menor y peregrinación mayor, ¿ya? Y puede continuar. Eso entonces, así se recupera al-ihram. Al-sa'i, el recorrido entre Safa y Marwa. Si no lo hace, entonces lo puede hacer. Pero Arafah, si no permanece, o si no, por ejemplo, pisa la zona de Arafah el día 9, por ejemplo, por olvido o a propósito, entonces el Hajj queda inválido, ¿ya? Entonces, hasta el próximo año para recuperar este pilar. ¿Ya? Ahora, las obligaciones, o sea, cuando se deja una obligación, a propósito o por imposibilidad o por olvido, se puede
se puede, por ejemplo, pagar una expiación o recuperarlo, digamos, sin la necesidad de, o sea, cumplir con la obligación misma, con la misma obligación, como vamos a ver, inshallah. Entonces, las obligaciones de la peregrinación son las siguientes. Primero, el tawaf al-qudum, el tawaf de la llegada. Una vez el peregrino llegue a la Meca, y bueno, puede ir al hotel, dejar sus cosas y alistarse. Entonces, lo primero que tiene que hacer en actos de adoración ahí en la mezquita es el tawaf de la llegada. Se llama tawaf al-qudum. Al-qudum es de la llegada. ¿Ya? Entonces, esta es una obligación. Dos, después de hacer tawaf al-qudum, el tawaf de la llegada, seguidamente hacer el recorrido entre Safa y el Marwa. Entre Safa y el Marwa. Es decir, no es que haces tawaf al-qudum, el tawaf de la llegada, y vas, por ejemplo, al hotel y después haces el recorrido o haces el recorrido entre Safa y el Marwa. No, tiene que ser seguido de, ¿ya? La siguiente obligación es caminar durante el tawaf de la llegada y también durante el recorrido entre Safa y el Marwa. Caminar, es decir, porque hay personas que van en silla de ruedas. Estas personas, por ejemplo, sí pueden caminar, pero no pueden caminar mucho. En este caso, sí pueden usar sillas de ruedas, pero tiene que pagar una expiación, que veremos inshallah después, ¿ya? Tiene que pagar igual una expiación. Pero la persona discapacitada, es decir, que no camina normalmente, sí puede usar silla de ruedas, pero no tiene que pagar alguna expiación, porque tampoco tiene, si no la usa, pues no tiene cómo caminar. También lo que es obligación son las 2 rakas después de hacer el tawaf de la llegada. Es decir, normalmente cuando se hace el tawaf de la llegada se rezan 2 rakas, ¿dónde? Detrás del sitial del profeta Ibrahim. El sitial del profeta Ibrahim, ¿qué es? Es donde hay una piedra que pisaba el profeta Ibrahim, que la paseó con él, para poder reconstruir la Kaaba, ¿no? O para construir la Kaaba, ¿no? O sea, se alzaba, ¿no? O se levantaba para poder construir, ¿no?, la parte alta. Y ahí tienen sus pies, digamos, marcados, la huella de sus pies. Eso se llama el sitial de Ibrahim. Y esto está en el mismo, digamos, espacio de la Kaaba, ¿no? Por donde, o sea, los peregrinos dan las siete vueltas. Ahí está casi en el medio de la, ¿cómo se llama?, de la rotonda, ¿ya? Entonces, rezar detrás, puede ser detrás, 1 metro detrás, 2, 10, 100, pero que tiene que ser detrás. A veces depende de las condiciones. Entonces, rezar las 2 rakas. Las 2 rakas después de hacer el tawaf de la llegada. Luego, la siguiente obligación es a ver cómo se dice, es desplazarse en Muzdalifa. Es decir,
no solo pasar por Muzdalifa, sino, o sea, instalarse, ¿ya? Instalarse. A ver. O bueno, se refiere a que el peregrino normalmente viene con su bagaje, por ejemplo, o con una mochila, con algo, ¿no? Con sus cosas. Entonces, a lo que yo me refiero es que cuando llega a Muzdalifa, ya después de Arafah, o sea, que ponga sus cosas en el suelo, es decir, para instalarse unas horas, ¿no? O por lo menos un tiempo, ¿ya? Sí, instalarse. O eh, bueno, sí, instalarse, asentarse, establecerse, ¿no? Es decir, ¿no? Traes todas tus cosas eh, como si pasaras un día, dos, tres, ¿no? Las cosas que necesitas. Entonces, sí, no vale, o sea, no vale pasar por Muzdalifa, sino instalarse. Instalarse aunque sea por una hora, dos, tres, ¿no? Eh, Luego, pasar las 3 noches en Mina, ¿ya? La víspera del 11 de Dhul Hijjah, la víspera del 12 de Dhul Hijjah y la víspera del 13 de Dhul Hijjah en Mina. En Mina. En Mina. Luego, el Ihram, es decir, pronunciar la intención desde el miqat, no pasando el miqat, sino desde el miqat, los puntos límites que les había enseñado hace tiempo, ya como Dhul Hulayfa, que ahora se llama Abyar Ali, y Al-Juhfa, Qarn al-Manazil, Dhatu Irq, Yalamlam, etc. ¿No? Son puntos, ¿no? Los que vienen, por ejemplo, del norte, pasan por Dhul Hulayfa o Abyar Ali. Los que, por ejemplo, vienen por el sur, pasan por Qarn al-Manazil, etc. ¿No? Ahí tienen un punto límite que no tienen que pasar, sino antes de o sea, pronunciar la intención. La intención. Y también los hombres no se ponen ropa con costura. Durante el ihram, no. Esta es una de las reglas que se respetan, una de las normas del ihram. Para los hombres no ponen ropa con costura, sino ponen, por ejemplo, o sea, una tela que cubre la parte inferior y otra que cubre la parte superior del cuerpo. ¿Ya? Del cuerpo. Y también rasurarse, o sea, el día del Eid, rasurarse el día del Eid. Entonces, así, bueno, hemos citado los pilares y las obligaciones. Ahora, inshallah, la próxima clase los vamos a citar todos, pero en orden, ¿no? En el orden de la peregrinación. ¿Qué es lo que se hace primero, luego el segundo, el tercero? Así. Pero ustedes ya sabiendo que son los pilares y que son las obligaciones. Que son las obligaciones. ¿No? Para tener una idea, ¿no? sobre
la peregrinación, sobre la peregrinación. Sé que, bueno, no es igual que el aprender el rezo, ¿no? Aprender el zakat, porque el hajj tiene que ver con algunos lugares que uno no ha visto todavía, ¿no? Entonces, por eso había puesto 2 videos para que tengan una idea sobre esos lugares, ¿no? Y eso ayuda para entender. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento, que nos enseñe la religión y que nos enseñe todas las cosas y todo el conocimiento, y que nos haga de la gente que sabe, de la gente que conoce. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.